buenos días, mis queridos amigos y hermanos que nos escuchan por este medio. Les damos la bienvenida. La verdad es que, antes que nada, quiero pedirles una disculpa por la cuestión de que traigo unos lentes oscuros, pero es porque me acaban de operar un ojo y no puedo exponerme mucho a la luz. Espero que eso lo pasen por alto. Por otro lado, mis queridos amigos que nos escuchan por primera vez, pues les pedimos que de veras puedan prestar la atención debida a este mensaje. Antes que nada, queremos hacerles ver a cada uno de ustedes que pues es importante reflexionar todo lo que escuchamos sobre la Biblia. Vamos a abrir, por ejemplo, nuestra Biblia en el Salmo 37 para hacer una reflexión. Yo creo que es necesario que podamos entender que la palabra es buena y eficaz cuando es dada a tiempo y de acuerdo a la necesidad de nuestra alma. Dice la palabra en el Salmo 37, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Y no te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues he aquí que a poco no existirá el malo, observarás su lugar y no estará allí. Hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Qué nos está diciendo el salmista? Que debemos de aprender a confiar en nuestro Dios y que no nos dejemos llevar por la maldad del maligno, del malo, o aquel que hace maldades o nos hace maldades a nosotros. Dice en el versículo 8, deja la ira y desecha el enojo, y no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que confían en Dios, los que esperan en Jehová, ellos son los que heredarán la tierra. Este es un mensaje dado en el Antiguo Testamento para aquellos que vivían en la tierra de Israel. Nosotros tenemos una tierra mejor, que es los cielos nuevos y la tierra nueva, donde morará la justicia eternamente y para siempre. Esa es la herencia que nos toca a nosotros, los que estamos bajo el nuevo pacto. Así que yo te invito a que reflexiones sobre este pasaje y te des cuenta de que los malignos o el que hace lo malo no estará en la presencia de Dios ni estará en el cielo con Él, sino que siempre encontrará la consecuencia de sus pecados. Lo que le espera es una terrible herencia. ¿En dónde? Pues en el castigo eterno, por no hacer caso a nuestro Dios. Esperemos en Dios. Amado, después de esta reflexión vamos a pasar a la alabanza y pues de veras que adoremos al Señor, lo alabemos como se lo merece, puesto que Él es digno de toda alabanza, de toda adoración, de toda acción de gracias, porque gracias a Él estamos aquí ahora. Así que yo te invito a que lo alabes y que le adores en espíritu y en verdad. Oremos pues al Señor. Padre, te damos muchas gracias
porque tú nos permites estar delante de tus ojos y nos permites estar en tu presencia. Y sabemos, Señor, que tú eres digno de toda alabanza y adoración. Así que recibe esta alabanza, Señor, que es de corazón sincero, para que podamos mostrar y glorificar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.
tus misericordias cantaré, por siempre, de tus misericordias cantaré, por siempre, y con mi voz publicaré, tú eres rey, y por siempre te alabaré. De tus misericordias cantaré, por siempre, de tus misericordias cantaré, por siempre, y con mi voz publicaré, tú eres rey, y por siempre te alabaré. Cuando el Señor hiciera volver la cautividad de Sion, cuando el Señor hiciera volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y dirán lo que ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, estaremos alegres. Cuando el Señor hiciera volver la cautividad de Sion, cuando el Señor hiciera volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y dirán lo que ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, estaremos alegres. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, y estaremos alegres, y estaremos alegres, y estaremos Así es, Señor, porque haces maravillas, Jesús. aleluya. Porque tú eres el Todopoderoso, Señor, y en ti nos Amén. gozaremos, Dios. Amén, Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor.
declararé que tú eres Rey, eres Señor. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Y tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Sobre un trono de justicia, justicia, te has sentado en majestad, majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinará. En mi vida reinará. Mi vida reinará. Daré gracias a ti, oh Señor, entre los pueblos cantaré tus alabanzas en las naciones, pues tu eterno amor grande es, más grande aunque los cielos, tu fidelidad más alta, más que las nubes. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos, sobre los cielos, sea tu gloria en la tierra también. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos, sobre los cielos, sea tu gloria
sobre los cielos, sea tu gloria en la tierra también. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos, sea tu gloria, sea tu gloria, sea tu gloria en la tierra también. Sea tu gloria en la tierra Amén, Señor. Sé exaltado por siempre, exaltado, Señor. Yo te alabaré. Sé exaltado por siempre, exaltado, y yo te adoraré. Tú eres Señor, por siempre reinarás, reinarás. Tu creación en el cielo será. Sé exaltado por siempre, exaltado siempre. Sé exaltado por siempre, exaltado, mi Dios. Yo te alabaré. Sé exaltado por siempre, exaltado, y yo te adoraré. Tú eres Señor, por siempre reinarás, reinarás. Tu creación en el cielo será. Sé exaltado por siempre, exaltado es el Rey. Sé exaltado por siempre, exaltado es el Rey, es el Rey. Sé exaltado por siempre, exaltado es el Rey. Sé exaltado por siempre, exaltado es el Rey. Te exaltamos, Señor. Por siempre. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Amén, Señor. Amén, Jesús, porque has hecho maravillas, Señor.
Solo tú eres Dios, solo tú eres Rey, Señor. Seas exaltado para siempre, Señor. Amén, Señor. Bendito y glorificado sea tu nombre, Señor Jesús. Amén. Sea exaltado por siempre, exaltado es el Rey. Sea exaltado por siempre, exaltado es el Rey. Te exaltamos, Señor, porque solo tú eres digno, Señor. Nos gozamos en ti, Jesús. Amén, Señor. Te alabamos, Señor. Y nos faltan las palabras para expresar nuestra gratitud, Señor. Así es, Nuestro Jesús. amor por ti, Señor. Así es, Señor. Bueno, pues después de alabar a nuestro Señor Jesucristo, el cual es bueno y muestra su gran misericordia por cada uno de nosotros, vamos a pasar a la prédica, a la enseñanza. Estamos hablando sobre un ciclo. Ese ciclo se llama el Sermón del Monte y estamos desglosando cada una de las enseñanzas. Entonces hoy nos toca leer o estudiar el tema de Jesús y el enojo o la ira. Otra versión la titularía Jesús y el homicidio. O sea, es muy importante que entendamos que la palabra de Dios es para escudriñar nuestros corazones y definitivamente ver si estamos bien haciendo la voluntad de Dios. Así que mis muy amados amigos y hermanos que nos ven o que nos escuchan por este medio, les damos la bienvenida y les invitamos a seguir la serie de estas sencillas enseñanzas que trataremos que sean claras y que arrojen luz a nuestro entendimiento y que podamos realmente ver cómo el más importante de los sermones que Cristo Jesús aquí en la tierra dio, pues es precisamente el Sermón del Monte, para que podamos ver cuál es la voluntad agradable y perfecta de Cristo Jesús, nuestro Señor, en medio de la iglesia y en esta tierra. Así que, amados, la verdad es que es imposible mejorar el mensaje que Dios dio de amor al mundo, ¿no? Así que el Sermón del Monte expone y resume de una manera insuperable las reglas más perfectas de la convivencia y relaciones humanas, amado. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el Dios infalible es el que está hablando a través de nuestro Señor Jesucristo, que Él es mismo Dios, o sea, Él es parte de la tercera persona de la Trinidad, es la imagen visible del Dios invisible. Entonces es por esa razón que es tan importante asimilar y poner por obra estas reglas o leyes que Dios dio, que Cristo dio en esta tierra, para todos aquellos que quisieran ser sus discípulos y así poder cumplir su principal mandamiento, que es el del amor entre hermanos. Así que, amado, pasemos al texto en Mateo 5:21. Dice así: Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar
y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, este es el tema o el subtema del Sermón del Monte, donde Jesús habla sobre el enojo y cuáles son las reglas para cuáles nosotros debemos de guiarnos. Entonces, hagamos un comentario antes. En el versículo 21 está haciendo referencia a los 10 mandamientos, al 6º mandamiento que dice no matarás. Sabemos que en aquellos tiempos una persona podía vivir, digamos que con un corazón malo, pero que podía tener quizás enojos o pleitos o contiendas o problemas. Pero mientras no matara a una persona, el cumplimiento de la ley era ese, que no podía ser juzgado por sus sentimientos, emociones o reacciones. Entonces, pero lo que sí estaba claro en el Antiguo Testamento era matar. Yo diría que la palabra, el mandamiento debería decir en el español no asesinar. ¿Por qué no asesinar? Porque un asesinato es una acción voluntaria con alevosía y ventaja, premeditado, y para quitarle la vida a un ser humano. Entonces el mandamiento de Dios es no matarás. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ninguna autoridad para quitar la vida humana. De hecho, Dios dice que debemos de respetar la vida humana. Entonces la vida humana para Dios es sagrada, porque Dios mismo nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. En toda la tierra no hay ningún ser vivo que tenga conciencia, que tenga raciocinio, que tenga voluntad, que tenga inteligencia. Por eso Dios no considera un pecado que un animal mate a otro animal. Normalmente ellos lo hacen por supervivencia, pero nosotros lo hacemos por maldad. Así que mi querido amigo y hermano que me escuchas hoy, qué importante es que entiendas esto, que Dios está ordenando que ninguno de nosotros culpe o haga de ninguna manera, condene a una persona que cumpliendo con su deber en esta tierra, como un soldado, por ejemplo, o un policía, llegara a matar en defensa de la ley o del pueblo, pues eso no sería pecado y está matando. Así que Dios excluye a estas personas que cumplen con un deber de lo que es la ley que Dios ha puesto en esta tierra a través de nuestros gobernantes. Así que, amado, en Israel la ley de Moisés ya establecía la pena de muerte. Dios mismo ha establecido la pena de muerte. Entonces, ¿por qué? Pues porque si no se aplicara el castigo a la pena de muerte, proliferaría la muerte. Entonces, eso es lo más triste de todo esto, amado. Así que aquí Jesús está recordando a los judíos el 6º mandamiento de Éxodo 20:13 y sus consecuencias. El juicio que acarrea tal acción, o sea, el matar o el asesinar más bien, es no matarás. Para los homicidas, la verdad es la muerte misma. En el Antiguo Testamento, un homicida tenía que pagar ojo por ojo, vida por vida, diente por diente, mano por mano. Había una ley que se llamaba la ley del talión. Sabemos que nosotros no nos vamos a guiar por esa ley, puesto que ya vino un nuevo pacto, un mejor pacto que es el del amor. Cristo Jesús vino a esta tierra por amor a nosotros y murió por nosotros para que pudiéramos tener una mejor vida. Entonces, amado, lo que sí podemos entender es algo. Para los homicidas con dolo y premeditación, alevosía y ventaja, pues es la muerte. Hay para algunas naciones que gracias a Dios todavía pues condenan con la muerte ciertos homicidios que son demasiado crueles o dolosos. Entonces, como en Estados Unidos, que es un ejemplo de ellos,
o como en China o con algunos lados, ¿verdad?, donde la pena de muerte se ha establecido nuevamente, como puede ser en Singapur. Entonces, el Estado sí puede y tiene facultad para establecer la pena de muerte. Y eso mismo lo dice en Romanos 13. Entonces, amado, Dios definitivamente es más sabio que los hombres y que por no aplicarse la pena de muerte prolifera el crimen. Por ejemplo, en México, desgraciadamente, no tenemos una pena de muerte. Y, de hecho, nuestro gobernante ha dicho que pues más valen abrazos y no balazos. ¿Y qué es lo que ha sucedido ahora? Lo que ha sucedido es que la muerte prolifera cada vez más en nuestro país. ¿Todo por qué? Por una mala decisión de nuestros gobernantes. En Singapur, por ejemplo, ha resultado muy efectiva la pena de muerte. El país con menos delitos y actos de corrupción es ahorita Singapur. ¿Por qué? Porque aplica la pena de muerte a todo aquello que considera que va en contra del bienestar común. Entonces, un buen ejemplo, ¿no? Dios no se equivoca, muchos delitos en Israel eran castigados con la pena de muerte. Entonces, por eso no matarás era una regla, pero muy respetada en el pueblo de Israel. De hecho, había actos muy inmorales que eran pagados con la pena de muerte. Cuando la persona adulteraba, por ejemplo, todavía estaba vigente en el tiempo de Jesús que se podía matar a una persona que fuera adúltera para que no cundiera ese ejemplo en la sociedad. Entonces, por ejemplo, la rebelión a los padres era castigado con la muerte. Un testigo falso era castigado con la muerte. Entonces, dirías tú, bueno, es que ahora estamos viviendo en otro tiempo, debemos de ser más tolerantes. Pues sí, pero la Biblia no se equivoca. Nosotros podemos ser muy humanistas, pero por eso es que ahora hay tanto caos, tanta muerte y tanto crimen, porque no aplicamos la ley como debe de ser. Entonces Dios, hasta el aborto, por ejemplo, es asesinar a un niño indefenso que está en el vientre de su madre, también era condenado. Entonces, volviendo al tema principal, la pena de muerte en el Antiguo Testamento, pues Deuteronomio 29 es muy claro, te lo dejo como tarea para que tú veas que una muerte accidental, Dios no culpaba a la persona y le daba una ciudad de refugio. En una muerte que fuera premeditada, entonces Dios establecía la ley del talión, vida por vida y ojo por ojo y diente por diente. Entonces, Deuteronomio 19:21 decía, no te compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Entonces, ¿qué vemos? Que Dios veía como bueno el que se condenara el pecado de acuerdo a su gravedad. Y da la casualidad que la vida para Dios es sagrada porque Él la creó. Entonces, con esto concluimos este interesante comentario. Y en el Nuevo Testamento, firmado por Jesús con su sangre, pues entonces vemos en Evangelio de Romanos 13:1-5, dice que las autoridades pueden también castigar con la pena de muerte. Muchos teólogos así interpretan el pasaje de en Romanos 13:4, que dice que para eso trae el juez la autoridad a la espada. Entonces, la espada era el método común del Imperio Romano en aquel tiempo para poder castigar una desobediencia, una sedición o un pecado mortal. Entonces, un caso bíblico es la muerte de Juan el Bautista. Si tú lees el caso de Juan el Bautista, resulta de que Herodes mandó a decapitarlo con una espada o un hacha, pero finalmente esa era la idea. Entonces dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener autoridad? ¿No temer la autoridad? Haz lo bueno y te darás al avance de ella.
porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, bajo el nuevo pacto, la pena de muerte queda abolida por Jesús. Para el pueblo de Dios, la iglesia, hay nuevas reglas. Queda abolida la ley del talión y nos da un nuevo mandamiento. Y el mandamiento es que nos amemos unos a otros y que en eso conoceríamos quiénes serían sus discípulos. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Juan 13, 34, 35. Pero eso no deja de que el Estado sí tenga la capacidad de poder condenar a muerte los delitos que se considere sumamente graves en esta sociedad cada vez más corrompida y más criminal y más perversa. Entonces, el mandamiento que nos da Dios es que nosotros no podemos ya de ninguna manera aplicar la ley como en el Antiguo Testamento, donde Jesús, por ejemplo, exonera a una adúltera cuando los fariseos lo querían apedrear. ¿Todo por qué? Porque había cometido un adulterio. Pero, ¿qué mostró Jesús? Mostró precisamente el amor que tenía esa persona si esa persona se arrepentía. Y por eso es que censuró gravemente, muy feamente, por decirlo así, puesto que les dijo a cada uno de ellos que si alguno no tenía pecado, que arrojara la primera piedra. Y dice la palabra de Dios ahí en Juan 8 que heridos en su conciencia por la palabra de Dios, se alejaron desde el más grande hasta el más pequeño y dejaron sola a la mujer adúltera. Y entonces le preguntó, ¿dónde está quienes te acusaban? No hay ninguno, Señor. ¿Y tú? Dice, yo te perdono, yo no te culpo. Nada más vete y no peques más. Entonces vemos cómo Dios es amor y cómo Dios juzgaba con justo juicio. Por eso en Juan 13, 34 dice así, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Que Él estaba estableciendo una nueva ley, la ley del amor, en donde nosotros debemos amarnos y no ofendernos, no maltratarnos, no juzgarnos, no condenarnos, sino que más bien pudiéramos comprender las motivaciones que nos llevaban a cometer las faltas y las pudiéramos arreglar en un momento dado. Entonces, amado, esto sería el sello, la credencial de identificación del cristiano. Por lo tanto, en resumen, el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso tanto hablaba Pablo o Juan del amor. Decía Pablo en Romanos 13, del 9 al 10, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace al prójimo, mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces sabemos que la ley pues es buena, aunque no te salva, ¿no? La ley dice que la debemos de cumplirla por amor, ese es el cumplimiento de la ley. Todos nosotros usamos la ley ¿para qué? Pues para conocer el pecado, para conocer nuestra condición espiritual delante de Dios. Por eso es que ahora estamos estudiando precisamente la ley de Cristo, que es el Sermón del Monte, las reglas que han de imperar en el reino venidero y que por lo pronto imperan dentro de lo que es la iglesia. Entonces, amado, cuando vengan los cielos nuevos y la tierra nueva, cuando venga el milenio, cuando venga el reino de Dios en la tierra, el reino de Jesucristo en esta tierra, pues va a haber una ley que nos va a regir. ¿Y esa ley cuál será? Precisamente la ley de Cristo, el Sermón del Monte. Entonces, amado, aquí la ley sirve para escudriñar tu corazón, cómo está delante de Dios. O más bien, cómo estamos todos los cristianos y los no cristianos delante de Dios.
Por eso Jesús es precioso, porque Él no quiere que nadie perezca o que muera en sus pecados. Entonces, amado, por eso es tan importante y vital para nuestra vida espiritual dejarnos escudriñar por sus palabras. Volvamos pues al texto base, al versículo 22 de capítulo 5 de Mateo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, ¿cuál es el problema? El problema, dice Dios, es que cualquiera que se enoje. O sea, mucha gente dirá, bueno, pero todo el mundo se enoja. Pues sí, todo el mundo se enoja, pero también depende de cuál es el motivo por el cual te enojes. Hay enojos que no son pecaminosos y hay enojos que sí son pecaminosos. Entonces, cuando tú te enojas con tu hermano, cuando tú te enojas con tu amigo, cuando tú te enojas con tu vecino, pues estás mal delante de Dios. Aquí lo importante es que tenemos que entender algo, que va a haber un juicio para todo aquel que se enoja y que permanece en ese enojo. Entonces es muy importante entender esto. Aquí nuestro amado Salvador pone más alto el estándar que la ley de Dios. En la ley de Dios, aunque tú no mataras a alguien, pero Dios se va más, se va al corazón. Por eso es que hoy estamos escudriñando nuestro propio corazón. ¿Cómo estás tú delante de Dios? ¿Realmente eres una persona enojona? ¿Eres una persona malgeniuda? ¿Eres una persona que cualquier cosa se altera? ¿Eres una persona que es explosiva en su carácter? ¿Eres una persona, como dicen por ahí, que tiene la mecha corta y explota? Digo, la verdad es que tú tienes que examinarte a ti mismo porque debe de haber algún motivo. Porque aquí lo que Dios dice es que si analizamos este pequeño pasaje, vemos varias razones para que seas condenado, porque la Biblia dice que solamente los de corazón puro podrán entrar al reino de los cielos. Entonces, son los que verán a Dios. Entonces, si tú no tienes un corazón puro, si tú tienes un corazón malo, tienes un corazón del cual salen toda clase de malos pensamientos, y por ahí precisamente empiezan las cosas. Cuando un sentimiento se genera en el corazón, pues de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, amado, es importante que entiendas que no cualquier enojo con tu prójimo es pecado, pero si tú te enojas sin ninguna razón, es pecado. ¿Por qué? Dicen, porque Cristo mismo dijo que del corazón salen todos los malos pensamientos y sentimientos. Y eso lo dice precisamente en lo que es Mateo 15, 17. Dice así en el 18: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estas son las cosas que contaminan al hombre. Es lo que estaba diciendo Jesús. Entonces, mucha gente, cuando lee este pasaje u otros similares, se siente condenada y se rebela contra Dios y dice que Dios es injusto. Sobre todo cuando una persona es religiosa y no ha nacido de nuevo, o cuando una persona es pecadora y no reconoce la justicia de Dios y la autoridad de Dios. Entonces dice, bueno, pues la verdad es que ¿quién no se enoja? Si todos estamos en la carne, o si somos débiles, o que quién no tiene malos pensamientos, o quién es perfecto en esta tierra, si vivimos en la carne, si tenemos una naturaleza pecaminosa. O sea, en el medio religioso esas son las excusas que se usan. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Examinando nuestro corazón para que veamos cuáles son las razones por las cuales utilizamos esa excusa. Porque no podemos decir que lo que Dios nos manda es imposible. La Biblia dice que seamos santos como Dios es santo. Entonces, amado, hay ocasiones que un cristiano verdadero se condena por un enojo correcto o santo, por desconocer la Escritura o su verdadero significado. Entonces, por esto mismo estamos estudiando este pasaje. Cristo aquí está poniendo los puntos sobre las sillas, está poniendo las reglas por las cuales el hombre es condenado. ¿Qué clase de enojos son o no culpables de juicio ante Dios? Porque no todos los enojos son pecado, ¿no? Pero hay enojos que sí son pecado. Vayamos primero a lo que Cristo condena.
Porque en el mal corazón se gesta o genera el enojo de la ira, el rencor, los malos pensamientos, en fin, de ahí salen todas las malas cosas. Entonces el versículo 22 de Mateo 5 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio, o sea, cuando tú insultas, cuando tú le haces entender, le haces a una persona, le dices cosas que no son correctas, o que no es verdad lo que le estás diciendo, o que lo estás hablando de una manera peyorativa, de una manera insultante, o de una manera soberbia, o trates de sobajar a la persona, porque necio significa muchísimas cosas, que te voy a leer algunas. Porque el enojo te puede llevar a ofender a las personas, y luego después te arrepientes de esas palabras que dijiste y que llegaron a lastimar el corazón de tu prójimo o de tu hermano. Entonces, la verdad que en el antiguo pacto uno podía enojarse con todo el mundo, pero si no matabas a la persona o la agredías, pues no había problema, no había pecado. No te enjuiciaban, no había juez que pudiera conocer la intención del corazón. Lo castigo porque yo creo que pensaba matarme. Pues no, ¿verdad? O es que pensaba robar. Pues no, ¿verdad? Porque el juez no lee los pensamientos. Pero Cristo, que es nuestro juez y que es nuestro Salvador, Él sí lee los pensamientos. Por lo tanto, Él sí puede enjuiciar a las personas, y por eso les daba la oportunidad de que se pudieran convertir verdaderamente en discípulos de Él y fueran verdaderamente santos y que pudieran obedecer a su palabra. Es por lo cual Cristo está acusando aquí precisamente a aquel que en su corazón le está insultando a una persona. O sea, en este caso está diciendo necio. ¿Y sabes qué? La verdad es que Dios se va al corazón, porque hay personas que en un momento dado se enojan y que son capaces hasta de matar. ¿De dónde crees que nacen los homicidios? Digo, ahora ya desgraciadamente hay asesinos profesionales que lo hacen por codicia o por dinero, pero normalmente la motivación por la cual el hombre mata es por un odio, por un rencor, por un enojo no controlado. Entonces, la ley de Cristo se va a la intención, a lo que te lleva a matar. Por eso la palabra de Dios en 1 Juan 3, 14 y 15 dice una cosa bien clara: ya bajo la ley de Cristo, bajo el Evangelio, bajo el nuevo pacto, para cuando una persona ha nacido de nuevo, ha sido perdonado sus pecados, que está bajo la gracia de Dios, Dios condena que precisamente esa persona que tiene el Espíritu Santo y que tiene dominio propio y que tiene poder sobre sus pasiones, pues entonces cuando se desata la ira, el enojo, y ofende o daña o lastima a su prójimo, a su hermano, pues es condenado por Cristo. Entonces, amado, dice la palabra así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y dice el versículo 15: y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Entonces, amado, el que aborrece, el que está enemistado, el que está enojado, el que guarda rencor, el que odia a su hermano o a su prójimo sin razón aparente o causa alguna justa, pues esa persona es un homicida para Dios. Por eso la palabra de Dios dice que el que se enoja es homicida, porque puede llegar ¿a qué? Al acto. Entonces, ¿cómo podrá decirse una persona que se llama cristiano y que se enoja con su hermano y que está enemistado y que lo odia y que lo aborrece? Pues no puede ser hermano. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, amado, si no tienes amor, ¿te lleva a qué? A matar. Entonces, para Jesús el enojo, el odio, el rencor es lo que te lleva a la acción de matar. Por eso dijo: mas yo os digo, o sea, él teniendo, en el Antiguo Testamento había una ley que era de Moisés, que Dios le había dado los mandamientos a Moisés, pero ahora el mismo Dios aquí en la tierra, revelando verdaderamente el significado y la intención correcta de la ley, era que, mas yo os digo con autoridad, que el que aborrece, el que se enemista, el que se enoja, el que ofende a su hermano, es digno de juicio. Entonces, amado, en el Antiguo Testamento, por decirlo así, pues Cristo mismo sabía que los fariseos habían quitado todas las causales de no matarás, y habían dicho que solamente matando a su prójimo, o sea, asesinándolo, era perseguido y castigado. Por eso Cristo vino a buscar algo más, es la intención por la cual se mata.
Así que la definición de enojo te lleva, el enojo es una ira incontrolable. Entonces es lo que te lleva a ofender, a lastimar o a matar. Entonces dice la Valera 1609, el que se enojare locamente. Y dice la del Jubileo, el que se enoje descontroladamente. Y dice otra versión más antigua, mas yo os digo, cualquiera a quien la ira lo arrastre contra su hermano será culpable del mismo delito. ¿Cuál es el delito? Del enojo, de la ira. La King James dice, el que se enoje sin razón o sin causa. Entonces Dios está haciendo ver cuáles son las razones. Yo creo que cualquiera se puede enojar si ve a una persona que está abusando de otra y que trata de ultrajarla o de lastimarla, o la está golpeando, la está asaltando, y te enojas y sales en defensa de esa persona, pues no es un enojo pecaminoso, definitivamente. Porque no te estás enojando porque te lo están haciendo a ti, estás enojado porque es algo injusto que están haciendo a otros. Y a veces, aún así, nosotros podemos recibir una injusticia, pero Dios, ¿qué nos dice? Que controlemos nuestro carácter. Y que la blanda respuesta quita la ira. Y que no le hagamos el juego al chismoso o al provocador. Entonces, amado, cualquiera pues a que le arrastre la ira será culpable de juicio. Entonces, cualquiera que diga enojado, necio, sin serlo, claro, peyorativamente, como una ofensa, entonces como un insulto. Entonces, si nosotros vamos a la palabra necio en griego, tiene muchísimas connotaciones y significados según el contexto en el que estás tú hablando, pero te voy a dejar algunos. Necio significa sin cordura, significa falto de entendimiento, significa tonto, significa estúpido, o que la sabiduría no está a su alcance, o que es moralmente indeseable, que desprecia la disciplina, que es inútil tratar de instruirlo, que se burla de sus propias faltas, etc. Eso es lo que dice el necio. Pero eso, todo eso, esa definición de necio la ves tú en cada uno de los proverbios donde habla de la necedad. Entonces, cuando uno lo tratan así, no siéndolo como una forma ofensiva, pues dice Dios, ¿sabes qué estás haciendo? Pues estás llevando a tu hermano precisamente al enojo, porque él no es eso. Entonces es falso que tú le digas, o si tú dices algo que sea verdadero, aún así, si lo haces con enojo, pues estás también ofendiendo. Pues, amado, algunos manuscritos añaden cualquiera que se enoja sin razón, como la King James, por ejemplo. Un enojo o ira que te arrastra descontroladamente te lleva a injuriar y a ofender a tu hermano y a tu prójimo, hiriendo su alma y sentimientos. Por eso las personas debemos de tener mucho cuidado con lo que hablamos delante de los demás, sobre todo en medio de nuestros hermanos. Sabemos que en el mundo todo el mundo habla de grosería y media. Ahorita ya no puedes ver nada en el internet o nada en los periódicos o nada en una película sin que están hablando toda clase de maledicencias, ¿verdad? De toda clase de groserías o toda clase de necedades, toda clase de insultos o blasfemias. Eso lo sabemos. Y pues tenemos que apechugar con eso porque lo ves diariamente afuera. Pero aquí lo importante es que no lo practiquemos. Dice la versión antigua, siguiente pecado es injuriar. Dice, si tú, mas yo os digo que cualquiera que le diga fatuo, cualquiera que le diga racá, cualquiera que le diga eres un cabeza hueca, eres un retrasado mental, lo que está diciendo. Entonces está diciendo, tú eres una persona que no entiende, es una persona que está mal del cerebro, que está mal de la cabeza, que no razona. O sea, va aumentando, la ira va aumentando y la ofensa va aumentando. Esto pasa como con la amargura, o sea, así se forma la amargura en el corazón del hombre. Así que, amado, este pecado te lleva a ser culpable ante el Sanedrín. El de enojarte nada más. El Sanedrín era la Junta Suprema en aquel tiempo. Una persona que actuaba de esa manera injuriosa, o de esa manera trataba a su prójimo, era llevado ante el Sanedrín, los 70 varones más sabios de la iglesia en aquel tiempo, y lo juzgaban. Y si resultaba culpable, lo expulsaban. Entonces, aquí en el Nuevo Testamento sale algo peor. Si tú maldices a un hermano, o si tú lo injurias, si tú lo calumnias, aquí sale peor. La palabra dice que tú tienes que arrepentirte de tu pecado y pedirle perdón a tu hermano, según Mateo 18. Y si no, serás expulsado de la iglesia. Entonces, amado,
Aunque este no es el tema, ¿verdad? Cuando la ira sube de tono, esto te lleva a otro pecado que te puede condenar en el mismo infierno. Por esto Cristo dijo, mas yo os digo que si tú insultas, la palabra necio es una cosa, la palabra fatuo es otra. Si tú insultas a tu hermano y le dices fatuo, eres renegado, un apóstata de la fe, prácticamente lo está diciendo en el Antiguo Testamento. Entonces, amado, la verdad es que va aumentando. Por eso Cristo es tan claro que nosotros debemos de tener mucho dominio. Nosotros como cristianos, ¿sabes qué? A mí me insultan. Bueno, yo a veces me puedo enojar. ¿Por qué no? Porque me están diciendo algo injusto. Sí. Nada más que hay un pasaje muy claro. Dice Santiago que en otras palabras, ¿cuánto daño se puede causar si no se controla la lengua a tiempo? Dice, ¿cuánto daño puedes causar? Dice, por esto, mis amados hermanos, Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, es por eso que Pablo recomienda controlar el enojo o la ira en la iglesia. Sabemos que en la calle la gente no tiene control, al contrario. Yo lo veo cotidianamente, que la gente está amargada, la gente está enojada, la gente está histérica, la gente tiene odio. Ahorita con esta sociedad cada vez más dividida y más polarizada, la gente odia a una sociedad, una parte de la sociedad a otra. Entonces esto está volviendo a un infierno prácticamente. Entonces es por eso que Pablo recomienda controlar el odio. Entonces dice también, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Eres agraviado por alguien que está enojado o te ha herido? Pues la palabra en Romanos 12 dice así, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, aunque cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo les daré su pago, dice el Señor. Y lo que decía precisamente en Efesios 4:26 dice que no dejemos que la ira, o sea, que el sol se ponga bajo nuestro enojo. Entonces quiere decir con eso que nosotros debemos de guardar nuestro corazón. A veces nosotros nos podemos enojar muy justamente, por decirlo así, porque nos insultaron injustamente, o porque nos hicieron una injusticia, o porque nos dañaron, o porque nos robaron, o por lo que sea. Pero ¿qué dice Dios? Hay una regla para que no llegues a guardar rencor en tu corazón, es que no te dejes que tu enojo te domine y te duermas con él. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un matrimonio? Si llegan a discutir y se enoja uno de ellos, ¿qué dice Dios? Bueno, pues primero, antes que nada, reconcíliate antes de la noche, antes de que te vayas a dormir, reconcíliate con tu hermano. Entonces Dios manda claramente que nosotros debemos de dejar a un lado la ira para que nosotros podamos morir o un lado vivir o podemos estar en paz constantemente con Dios. Entonces, amado, ¿qué es lo que quiere Dios de ti y de mí? Que no seas vencido de lo malo. ¿Sabes cómo se alimenta el rencor y la amargura en el corazón del hombre? Cuando te acuestas sin perdonar o pedir perdón por una falta que cometieron contra ti o que tú cometiste contra tu prójimo. Así que no se ponga el sol sobre tu enojo, dice Efesios 4:26. ¿Cuántas personas se enojan y no perdonan en años una falta? Yo leía precisamente un pasaje de un artículo que había hecho William MacDonald, en donde relataba que
un joven matrimonio se había conocido y que pues terminaron amándose de una manera, como dicen por ahí en el mundo, locamente, ¿no? Entonces, pues estuvieron 6 meses de novios y después de eso pusieron un plazo para casarse de otros 6 meses. Y resultó que después de que estos muchachos habían hecho sus planes para casarse ese día, pues sucedieron cosas que llevaron a que no se pudiese cumplir con ese con esa fecha. ¿Y qué pasó? Después que se casaron 4 meses después de la fecha que habían anunciado. Y eso fue motivo para que la esposa se amargara en contra del esposo. Y se desató una tremenda discusión entre ellos. Y resultó de que a través de esa discusión se había llegado a tanto su enojo en que llegaron a insultarse y a decirse toda clase de cosas. Entonces, ¿qué pasó? Que decidió el muchacho divorciarse de ella. Y eso estando precisamente no en la iglesia, sino en el mundo, pues. Pero unos cristianos que los conocían, eran amigos de ellos, ¿qué le dijeron? Dijeron, bueno, ¿por qué vas a destruir tu matrimonio que ha sido tan bonito el primer año y ahora resulta de que por una discusión ustedes terminan pecando contra Dios? ¿Qué no sabes que el matrimonio lo hizo Dios? Y que Dios lo único que quiere es que tú puedas ser feliz en medio de Él. Entonces, ¿por qué no prueban algo? ¿Por qué no van a ver a un consejero matrimonial aquí en la iglesia? Y dijeron, no necesitamos consejeros, ni psiquiatras, ni nada por el estilo. Lo que pasa es que no nos entendemos y no queremos nada. Entonces le dice, bueno, hagan entonces una prueba. ¿Qué prueba? Pues hagan la prueba de humillarse cada uno de ustedes. Deje a un lado su soberbia. Verdaderamente pídanle perdón uno al otro y resuélvanse a seguir de veras en paz y poner siempre en discusión cualquier asunto antes de llegar a las manos. Y finalmente, ¿qué pasó con ese matrimonio? Pues se recuperó ese matrimonio porque se confesaron sin ninguna cortapisa, sin ninguna hipocresía, sinceramente se confesaron sus pecados. Entonces, ¿qué hizo el perdón que ellos se pidieron? Pues que se reconciliaron con Él y a partir de eso buscaron a Dios. Entonces, amado, esto es lo que ordena Dios. Por eso Cristo ordena o manda que te reconcilies con tu hermano mientras estés en el camino. Entonces, siguiendo el texto del base, versículo 23 en Mateo 5, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La verdad es que si algo condena a Dios es que tú estés enemistado con tu hermano, con tu prójimo, con tu vecino, con cualquier persona. Si tú eres una persona que está buscando la salvación de su alma, pues tú estás en una terrible situación, en un dilema en el cual no puedes agradar a Dios. Dios sabe que tu corazón es malo, que no quieres abandonar ese pecado que hay en tu corazón, la amargura, el enojo, el rencor, el odio, no sé, aquello que te separa de un hermano, de un familiar, de un amigo, de un vecino, no sé, quizás de tu esposo, de tu esposa, etcétera. Entonces, ¿cuántas personas no alcanzan el perdón de sus pecados? ¿Por qué? Porque no están dispuestos a perdonar o no están dispuestos a pedir perdón y humillarse delante de la persona a la que ofendieron. Porque su orgullo es mayor, su soberbia es mayor todavía que el buscar la salvación de su alma. Entonces, amado, entonces Cristo dice, mira, si tú vienes a al altar, tus oraciones, tu servicio, tu predicación, cualquier actividad religiosa en tu congregación, tu diezmo, tu ofrenda, la enseñanza que hagas, tu alabanza, no sirve para nada. Dios no la oye. ¿Por qué? Porque tu corazón está mal. Entonces, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, y si no te acuerdas, pero ahorita estás oyendo la palabra y está Dios recordando que tú estás mal en una relación de enojo y de enemistad con alguna persona, pues es tiempo de que vayas y le pidas perdón para que te puedas acercar a Dios. Porque lo primero que pasa en tu conciencia es que Dios, tú sabes que no te oye. Sabes que Dios no está en buena relación contigo. Sabes que tú no estás en buena relación con Dios.
Isaías 59 es muy claro. Nuestras rebeliones, nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros. Entonces, ¿cómo podrás acercarte a Dios? Isaías 1:15 también lo dice. ¿Cómo podrás tener relación a Dios? Tu oración, tu ofrenda no es oída delante de los cielos, delante de Dios. ¿Por qué? Porque tú mismo no tienes una buena relación con tu prójimo, con tu hermano. Así que primero ve y ¿qué? Reconcíliate con tu hermano. O sea, aquí está hablando de cualquier cosa que haya en tu corazón. ¿Cuántas veces te acercas a Dios en oración y te sientes mal? Pues, amado, la palabra de Dios dice que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno hace su voluntad, a ese oye. Y cumple sus mandamientos, a ese oye. Entonces, si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, pues acércate a Dios y dile, Señor, si yo estoy mal delante de ti, o yo me siento mal delante de ti, pues Señor, no sé por qué no me escuchas, o yo no sé por qué no tengo una buena relación, Señor, si yo ya hice todo lo que tú me pediste, pues a lo mejor en tu corazón hay alguna mala relación. Entonces, amado, ¿cuántas veces te preguntas por qué me siento lejos de Dios? ¿Por qué a veces me asalta la duda de que no soy salvo o que no soy hijo de Dios? ¿Cuántas veces tu conciencia te acusa cuando te acercas a Dios y pues no sales bendecido de la presencia de Dios? Porque algo hay en tu corazón que está mal. Entonces, amado, el remedio para una conciencia culpable es el perdón. Entonces, ¿qué manda Cristo? Que te reconcilies con tu hermano y después vengas a su altar y entonces le digas, Señor, heme aquí. Entonces, amado, yo diría que a veces nosotros no entendemos o no vemos o no creemos haber ofendido o lastimado a nadie, pero la palabra de Dios dice que sí. Porque no hay nadie en este mundo que no ofenda con su lengua. Eso es lo más claro que deja la palabra de Dios en el corazón de cada uno de nosotros si somos sinceros. A ver cuántas veces has ofendido o cuántas veces no has deseado que alguien se muera. ¿A poco no es cierto que luego llega a tal grado que te ofende una persona enojada? O te enojas tanto que dices, cualquier día de estos me vengaré, o nada más que tenga oportunidad me desquito, oye, ojalá se muriera. Hay gente que le pasa esos pensamientos por la cabeza. Así que Dios dice precisamente cuando estemos orando a Dios, que si no perdonamos las ofensas que se nos hayan hecho, o si no pedimos perdón por las ofensas que nosotros hayamos hecho, tampoco nuestro Señor nos perdonará allá en los cielos. Dice en Mateo 6, 14, 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, amado, yo solo te pido una cosa. Cierra tus ojos y medita. ¿Realmente hay en tu corazón ese amor hacia tu prójimo? ¿O todavía guardas en tu corazón algo? La Biblia es bien clara. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice Romanos 12:18. Amado, por eso a veces nos dejamos vencer por el enojo y lo único que trae es una mala relación con nuestros hermanos. O a lo mejor no lo muestres. Hay personas que son muy hipócritas en la iglesia y que guardan algo en contra del hermano y están pensando mal y no van a hablar con su hermano y ponerse a cuentas con él. El hermano ni siquiera sabe, pero Dios sí te está viendo. ¿Cómo estás tú delante de Dios en tu relación con tus hermanos? Entonces,
La palabra de Dios es muy clara, amado. El enojo, la ira, el rencor puede llevar al hombre a matar. Así que yo solamente te digo, reconcíliate con tu hermano. Por eso Cristo mismo dijo, recapitulando y dando una mejor explicación y sentido a las palabras: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que lo insulte y le diga necio a su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga fatuo, que es una forma agraviada, con ganas de condenar a tu hermano, diciéndole que tiene la cabeza hueca, que es vacía, que no piensa bien, que está retrasado mental, que es un idiota, quedará expuesto al infierno de fuego. Dios no se anda jugando. Para Dios los pensamientos que tenemos en nuestro corazón, constantemente fluyendo en nuestra mente, en nuestro corazón, y cuando lo manifestamos a los hermanos, nos estamos condenando para la perdición eterna. Lo único que Dios quiere es que te pongas a cuentas con tu hermano. Tu mujer, tu varón, tú que estás amargado, tú que estás amargada, tú que estás enojado, tú que estás enojada, tú que estás lleno de rencor y que estás lleno de odio. Tú que todavía guardas amargura en tu corazón, un resentimiento añejo, esos enojos que se quedaron ahí desde que cuando te casaste, como le pasó a estos dos jóvenes que se casaron y terminaron casi destruyendo su matrimonio, hasta que no se pusieron a cuentas con Dios y consigo mismos y se confesaron uno al otro sus pecados y se reconciliaron, no encontraron la paz que necesitaban sus almas. Así que, por favor, escucha este canto, por favor, y yo te invito a que reflexiones. ¿Hay enojo en tu corazón? ¿Te han ofendido? ¿Te han lastimado? ¿No soportaste y te amargaste? Los resentimientos que tienes no los has dejado. La palabra de Dios en Efesios 4:31 es muy clara. Que dejes el enojo. Es voluntario. ¿Cuántas veces Dios dice que debemos de perdonar? Es que me han afectado mucho, me han lastimado mucho. Sí, Dios lo sabe. Que has sido muy injusto, pero tú has guardado en tu corazón y no has sabido perdonar. Y por eso ahora estás en una prisión de amargura. En prisión de amargura. Cuán terrible es el pecado del rencor o el odio. Cómo carcome las relaciones humanas entre hermanos y entre todo ser humano. Podrás acercarte a Dios y cantar esta canción con Él. Con mis manos hacia el cielo y sin contiendas en mi corazón. Ante ti, Señor, y deseo hacer tu voluntad, que cada miembro en mí, que todo lo que soy, exprese amor.
es amarte y darte adoración. Con mis manos ¿Cómo podrás levantar tus manos hacia el cielo y delante de un Dios santo? contemplas en mi corazón? Si Él desea que te reconcilies con tu hermano, De rodillas me postro ante ti, Señor, y deseo hacer tu voluntad, que cada miembro en mí, que todo lo que soy, exprese amor y gratitud, porque el deseo de mi corazón es amarte y darte adoración. ¿cómo podrás tener buena relación con Dios si no tienes una buena relación con tu hermano? Todo lo que soy, Porque Jesús le dijo, cualquiera que se enoje con su hermano será condenado, y al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, y al que injurie gravemente a su hermano será merecedor del fuego del infierno. Así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano, y entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Amado, en tanto que estamos en este camino, ¿cuánto debemos de guardar la paz con todos? Que el enojo, si lo cometemos, si llegamos a enojarnos, aunque sea justamente, por una causa justa, no debemos de guardar en el corazón. Que la ira no se oponga, que el enojo no se ponga sobre el sol. O sea, que no te dure todo el día, para que no guardes rencor y odio y acumules una amargura que te impide alcanzar la gracia de Dios. Así que si Dios te habló hoy, yo te pido que te lo apliques y te acerques a Dios. Son tiempos de mucha maldad en esta tierra. ¿Quién no ha sido lastimado? ¿Quién no ha sido injuriado? ¿Quién no ha sido insultado? ¿Quién no ha sido ofendido? La lengua es un pequeño miembro que inflama la misma rueda del infierno. Cuánto cuidado tenemos que tener de no dejarnos airar al grado de que ofendamos a Dios. Cristo mismo se enojó, pero ¿por qué se enojó? Se enojó cuando agarraron la casa de Dios de mercadería, cuando debería ser un lugar de oración, para levantar las manos limpias, para pedir el perdón de los pecados. Una ira justa no es pecado, pero una ira que te lleva a guardar rencor u odio, o llegues a ofender a alguien, o aún a golpearlo o a insultarlo, es condenable delante de Dios. Así que si tú has ofendido a alguien, hoy es tiempo de que te pongas a cuentas con esa persona, para que puedas acercarte a Dios y te pongas a cuentas con Dios. Porque si no, ¿cómo oirá Dios tu oración? Isaías 1:15 dice que no oirá nuestras oraciones si nosotros estamos en contiendas, en odios, en rencores. Por la gracia de Dios, soy yo que soy. Por la gracia de Dios, tengo su amor. Por la gracia de Dios, tengo
Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón para perdonar. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios tengo su amor. Por la gracia de Dios tengo su paz. Por la gracia de Dios tengo perdón. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón para perdonar. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón para Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón para Te damos gracias por esta palabra, Señor, y te pedimos que tú la uses, Señor, para escudriñar el corazón de cada persona. Para que podamos realmente, Señor, estar bien delante de tus ojos, o ponernos a cuenta si es necesario, Señor. Para que podamos acercarnos a un Dios santo como tú, que mira el corazón y no la apariencia del hombre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que bendigas esta palabra y aún tú la ahondes, Señor, y la amplíes, Padre, porque torpes somos para explicar todo lo que tú quieres decir en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Pues, amados, Cristo los ama y no desea que nadie se perezca. La palabra es para edificación y no para condenación. Dios quiere que corrijamos todo aquello que es pecaminoso delante de Dios. Dios te bendiga. Y nos vemos, si Dios permite, la próxima semana. Y sigue escuchando, te invitamos, el Sermón del Monte. Estas enseñanzas que te llevan a reflexionar y a ver cómo está tu vida delante de Dios. Y la mía también, y la de todos nosotros los cristianos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.